Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos. Muy buenos días, estimadas amigas, amigos. Bienvenidos a esta nueva edición de Sucesos con Juan Carlos Calderón, quien les saluda junto a Verónica Larrea. Buenos días, Verónica. Hola, Juan Carlos, y buenos días a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan en la señal de Radio Sucesos y de Telesucesos. 101.7 FM y en Telesucesos, canal 29 UHF, señal de televisión abierta, TV Cable, canal 73, Claro TV, canal 43, 7 y 8. 7 y 8 los números para el pico y placa, no olvidarse. Sus sugerencias, comentarios son bienvenidos en nuestras redes sociales. Nuestra cuenta de Twitter es @radiosucesosec. Pueden escucharnos también desde cualquier parte del mundo a través del portal web www.radiosucesos.fm. El teléfono de cabina 2468-427 si quieren interactuar con nuestros invitados, Verónica. Por supuesto, también agradecemos, además de su amable sintonía, a nuestros auspiciantes que hacen posible este espacio. Este programa llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Mole Jardín, de BIRM, una promesa de vida, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha, el GAD, la OID, la Universidad Internacional del Ecuador, también NetLife, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica que llega directo hasta tu hogar, el municipio de Quito, de más de 26,000 jóvenes insertados al mercado laboral por el programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito, que nos dice: juntos trabajamos para vivir mejor. También Chaide, porque descansar es más que dormir. Y Sotile, baja de peso sanamente con Sotile. Así empezamos. A continuación, el editorial del día. Las 7:04 presentamos el editorial de esta mañana. Se titula Buena ley, pero lo escribe León Roldós en Diario El Comercio. El 14 de agosto del 2018 se aprobó en la Asamblea Nacional la Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción con 107 votos a favor, ningún voto en contra y con una sola abstención. La ley está para la sanción u objeción total o parcial del presidente Lenín Moreno, que debe pronunciarse hasta el fin de la presente semana. Bueno, ya lo hizo, ya hablaremos del tema. Lo bueno está en la mayor parte de los textos. Se regresa al informe previo motivado de la Contraloría en la contratación pública en el Ecuador, cuya eliminación fue una obsesión del expresidente Rafael Correa desde que llegó al poder en 2007. La mancha de la corrupción fue una de las consecuencias de aquello, por el libertinaje que se dio en la contratación pública. No se requerirá informe previo de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría para la investigación en la Fiscalía en los casos de peculado y enriquecimiento ilícito, pero se lo requerirá para fundamentar la acusación fiscal en la audiencia de evaluación y preparatoria del juicio penal. Se mejora normativa para comiso de bienes en caso de delitos contra la administración pública, no limitándolo a los vinculados con infracción penal, sino también para el resarcimiento de perjuicios. Por excepción, podrá haber comiso aún sin sentencia ejecutoriada en casos de lavado de activos, testaferrismo y otros. El principal pero lo señaló César Montúfar. En el Código Orgánico Integral Penal hay dos tipos penales para sancionar integrantes de colectivos involucrados en condiciones ilícitas. El artículo 369 trata de la delincuencia organizada y el artículo 370 del delito de asociación ilícita, cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos sancionados con pena privativa de libertad de menos de 5 años. Cada una de ellas será sancionada por el solo hecho de la asociación no condicionada a la ejecución de otro delito que se consuma. En la reciente ley se modifica el artículo 370, ya no sería por el solo hecho de la asociación, sino que se define que si hay delitos consumados ya no se sancionaría la sola asociación. Podría elegirse solo posible en base del veto presidencial que si una persona es procesada por la sola asociación y además por el delito consumado, se aplique la mayor de las penas, pero alguien solo podría ser procesado por la asociación ilícita, el caso del ingeniero Jorge Glass, y entonces la pena debería mantenerse. Montúfar acusa que la reforma del artículo 370 del COIP beneficiaría con libertad inmediata a Jorge Glass porque solo se lo procesó y juzgó por asociación ilícita. Su tío Rivera sí tiene otros procesos. Es cuestión que el veto parcial no permita ni genere un equívoco. Las leyes no deben ser para perseguir ni para favorecer a algún singular.
Hemos presentado el editorial del día. Efectivamente, Vero, la noticia de ayer fue que el presidente anunció el veto total a esta ley, el tema, y envió una nueva ley desde la presidencia. Sigamos. Así es, justamente la noticia es que el presidente Lenín Moreno dio un mensaje al país, lo hizo a través de una cadena nacional ayer. En su intervención, el primer mandatario anunció este veto total al proyecto de la ley anticorrupción que aprobó la Asamblea. En su lugar, dijo que enviará una nueva iniciativa. Dijo, cuando los corruptos roban, hay madres que escarban en la noche la basura, niños que no pueden ir a la escuela, enfermos a los que no les llegan las medicinas. Así dijo Moreno en el arranque de la cadena nacional que se transmitió por radio y televisión. También añadió que la lucha ante la corrupción es fuerte, que unos pocos se llevaron mucha plata y engañaron al país. También dijo que antes se hicieron grandes e importantes obras, pero lamentablemente muchas de estas sirvieron para que esos pocos se enriquezcan ilegalmente. Moreno aseguró que la lucha contra este fenómeno es de todos y no solo del gobierno. Pidió también la colaboración de la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, la Función Judicial, la Asamblea, medios de comunicación, organizaciones sociales y de los ciudadanos. La parte del gobierno, dijo, se cumplirá a través del envío de un nuevo proyecto de ley. Esta iniciativa permitiría incautar los bienes de los corruptos, recuperar el dinero obtenido con esos actos, agilitar los procesos de repetición, es decir, cobrarlos a los funcionarios responsables del manejo de recursos. También se ofertarán recompensas a quienes informen sobre la ubicación del dinero y bienes robados. Finalmente, el gobierno ofrecerá la oportunidad a las personas que dieron sobornos a funcionarios públicos de no recibir sanciones a cambio de sus denuncias y dijo que en un plazo de 90 días desde la aprobación de la ley, quienes tengan a su nombre bienes que no les pertenecen también podrán denunciar a los dueños sin ser procesados por enriquecimiento injustificado. Y una información para el tema que viene a continuación. Jorge Llanes Romero, dirigente de la transportación urbana, se ha referido al proceso del alza de pasajes y ha asegurado públicamente que el municipio no ha tomado una decisión debido a que este tema podría afectar su popularidad con la ciudadanía. Este es un tema netamente político. Si no subimos la tarifa no podremos mejorar el servicio. Esa es su postura. Se ha referido también al informe favorable de la Comisión de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito para que se revise la tarifa de transporte urbano de 25 a 30 centavos y también afirmó que están preocupados ya que ha venido conversando desde agosto del año 2014 sin llegar a una solución a este problema. También recordó que la última revisión tarifaria se realizó en el año 2003 y desde allí esto no ha cambiado. Justamente se establecieron 29 índices de la calidad del servicio, de los cuales ya se han empezado a aplicar, y si se cumplía con estos parámetros, los transportistas recibirían una compensación. Recordó que hubo un acuerdo por parte de las autoridades que una vez terminada la compensación se realizaría este ajuste a las tarifas de pasajes. En mayo del 2017, justamente el municipio contrató la consultoría y esta arrojó una tarifa preponderada de unos 39 centavos para encontrar los niveles de servicio. Y dice, pues si el Estado no cumple con esta generación para cumplir los niveles, tampoco van a poder mejorar estos servicios. Y explicó que debido a que subir la tarifa de transporte es una medida antipopular y de mayor impacto, se han demorado en tomar esta decisión porque cree que es un tema político. Señor Jorge Llanes, buenos días, bienvenido. Buen día, mucho gusto y gracias. Un saludo a ustedes y los televidentes. Gracias, señor Llanes, dirigente de la transportación pública, que como Verónica Larrea mencionaba en la noticia introductoria. De hecho, es un proceso que se ha alargado, es un proceso además que ha tenido un montón de problemas en el sentido de incluso denuncias de corrupción, ¿no es cierto? Así es. En ese punto quisiera detenerme porque de alguna manera es lo que este pago de compensación y supuestamente dueños de unidades tenían que pagar para recibir el pago completo, o sea, digámoslo claramente, sobornar. Estas son las denuncias que se presentaron. Terminó por desprestigiar el proceso. ¿Cómo le ven ustedes ahora? ¿Cuál es la salida? Porque parece que estamos en un punto muerto finalmente. Y en ese punto muerto se viene otra cosa, que es el Metro de Quito. ¿Cómo se va a actuar ahí? Buenos días. Gracias, buenos días. Nosotros estamos muy preocupados de la situación que está atravesando el sistema metropolitano de transporte público del Distrito Metropolitano.
Fíjese de que el sistema de transporte público está compuesto por una operadora pública, que es la empresa de pasajeros más conocida como Trolebús, y las operadoras del sector privado. Desde el año 2014, en agosto del 2014, cuando el presidente Correa terminó de pasar las competencias a los GATS para que tomen todas las resoluciones en tránsito y transporte, finalmente dentro de estas competencias pasó una papa caliente, como se dice comúnmente, ¿no es cierto?, que es el tema tarifario, que viene represado desde el año 2003. Antes de eso, en el año 2011, el presidente Correa generó ya una primera compensación de $350 para cubrir en algo el déficit, y pues este tema pasó a los municipios. Y ya centrándonos al municipio de Quito, desde diciembre del 14 y se aplicó desde febrero del 2015 un primer plan de fortalecimiento, y tuvo ese nombre, plan de fortalecimiento, porque se demostró con estudios y con todos los argumentos técnicos de la municipalidad de que el nivel de servicio tiene que implantarlo la autoridad, que es la delegataria y la responsable del servicio, para que de acuerdo a los niveles de servicio que la autoridad desee brindar al usuario, se pueda generar un costeo, y el valor de lo que cueste el servicio dividido por la cantidad de demanda nos arroja el valor de la tarifa. Nosotros presentamos un estudio en donde que el valor de la tarifa daba 42 centavos de dólar, ¿sí? Y que dentro de un proceso de mejora, porque finalmente no es que hoy día sube la tarifa, mañana se arregla el servicio, dentro de un proceso de mejora se generó un primer paso de plan de fortalecimiento, en donde inclusive se generó o se planteó un mecanismo en donde que la compensación sea condicionada, es decir, que las unidades de transporte que cumplan con los 9 parámetros de nivel de servicio inicialmente medidos recibirán el valor de la compensación, y los que no cumplan no lo hagan. Entonces fue algo que estaba medido con el objeto de seguir en este proceso continuo. ¿Cuáles fueron las fallas de este sistema o las fisuras de este sistema? Mire, ahí se generó una denuncia que entiendo está ventilándose en la Fiscalía. Nosotros como sector no nos oponemos a que hagan las auditorías y que las revisiones Contraloría, porque eso es sano para la sociedad en general. Eso es bueno para todo el país, que eliminar estos temas de corrupción que tanto daño nos hacen. O sea, hay estudios en donde que determinan que el tema de corrupción es unas cantidades impresionantes, y nosotros no deberíamos apoyar estos procesos, por lo cual apoyamos todo el tema de la investigación, y hemos dado toda la facilidad para que se pueda aclarar el tema, y hemos dicho todo lo que sabemos al respecto, ¿ya? Entonces, en este tema será la Fiscalía, la Justicia Ordinaria, la que tome las resoluciones más adecuadas. Entendemos de que ya debería terminar el proceso, no estamos al tanto de cómo sigue el proceso de investigación de la Fiscalía, pero la idea es de que nosotros estamos apoyando totalmente ahí. Ya de forma interna, nosotros lo que hemos visto en el desarrollo en sí del plan de fortalecimiento es de que la municipalidad todos los meses hacía un equipo de fiscalización de la Agencia Metropolitana, las respectivas verificaciones de bus por bus. Entonces los vehículos y el servicio fue fiscalizado, y de acuerdo a eso se emitieron los pagos y las compensaciones. Desde nuestro punto de vista, o sea, hubo total transparencia. Nosotros no conocemos ningún tipo de anomalía que podríamos haber denunciado o en este caso hecho público, ¿no es cierto? Creo que el resultado fue interesante porque si bien es cierto, el pasajero todavía no percibe ciertos cambios, pero se dio los primeros pasos para seguir con el proceso. Lastimosamente el proceso se cortó. ¿Cuáles fueron estos primeros cambios? Los primeros cambios, por ejemplo, que era uno de los más importantes, era migrar el modelo de estructura organizacional de las operadoras de transporte, es decir, cambiar la propiedad individual, ¿no es cierto?, el modelo afiliador a un modelo de gestión por caja común, porque ese es el paso previo para montar un sistema electrónico de recaudo en donde que el pasajero con una tarjeta pueda prepagar su pasaje y eso utilizarlos en transporte público. Sin tener caja común es muy difícil pasar de una sola al tema de tarjeta electrónica. Lastimosamente, en junio del 17, que se acabó el plan de compensación, el gobierno, en este caso seccional, el municipio de Quito, cortó esta línea de comunicación y este proceso. ¿Por qué cortó? Porque tenía que el siguiente paso
hacer la nivelación tarifaria, y la nivelación tarifaria tenía que irse por lo menos a 35 centavos, pero el municipio dijo no, vamos a ponerlo solo en 30. Y usted recordará que me parece que fue el 27 de junio que se suspendió una reunión que estuvo convocada y se suspendió porque aparentemente no tuvieron los votos. Suspendieron 2 horas antes de que se genere la reunión. Entonces, desde esa fecha hasta la actualidad, hemos venido de tumbo en tumbo y hemos venido en una suerte de un juego de ping-pong, ¿no?, entre los concejales y el alcalde. Los concejales pidiendo que se transparente las cuentas y que se presente un estudio, y el alcalde diciendo que los concejales no le quieren apoyar y aprobar las cosas que ha presentado. Finalmente, el estudio que presentó el ingeniero León, secretario de Movilidad, en estos días, en estas semanas pasadas, es un estudio mucho más contundente versus el estudio que se presentó el mismo secretario de Movilidad, el anterior secretario de Movilidad, perdón, en junio del 2007, donde decía 30 centavos. Ahora el secretario de Movilidad actual, mucho más coherente con lo que está pasando, ha planteado varios escenarios. El primer escenario lo denomina la etapa de sostenimiento, en donde que dice que la tarifa será 30 centavos, y ahí se debe entender claramente que en esta etapa de sostenimiento no habrá mejoras en el servicio, porque el mismo nombre lo dice, de sostenimiento. Esta etapa funcionará hasta marzo del 2019, y a partir de abril del 2019 la Secretaría de Movilidad está planteando que la tarifa suba a 38 centavos para iniciar la etapa de mejoramiento. Es decir, que de aquí, pasadas las elecciones, están planteando de que suba a 38 para empezar a mejorar el servicio. Es la propuesta del municipio. Esa es la propuesta del municipio, llegando en octubre del 21, ¿no es cierto?, a una tarifa integrada, yo estoy hablando con valores de tarifa integrada, de 73 centavos de dólar o 74 centavos de dólar, me parece, 74 centavos de dólar en octubre del 21 con el funcionamiento del metro. Y fíjese que ahí es y empatamos con la pregunta que usted me hacía. ¿Cuán preocupante es para la ciudad y para todos los ciudadanos que estamos aquí en Quito y que pagamos impuestos, ¿no es cierto?, que el metro de Quito, al ser la nueva columna vertebral que están planteando, que de hecho es un metro que tiene varios zigzags, que va del oriente al occidente tratando de captar la mayor cantidad de pasajeros, y nos han publicitado mucho la llegada del primer vagón, lo cual nos alegra muchísimo como ciudadanos, ¿no es cierto? Pero fíjese que estamos hablando de que el metro de Quito va a tener 400,000 viajes, cuando el sistema integrado de BRT que maneja el municipio de Quito tiene cerca de un millón de viajes día. O sea, quiere decir que 400,000, que serían los viajes del trolebús, más un poco de viajes de la Ecovía y un poco de viajes del Central Norte, pasarían al trolebús, al metro, y los sistemas de superficie quedarían deficitarios, ¿no es cierto?, para tener los 400,000. Y segundo, la tarifa para el metro, ya sabemos que la Secretaría de Movilidad dice que es de 48 a 50 centavos sin integración, y estamos en una tarifa de 25. Entonces, si no tomamos decisiones a tiempo, en el 2020 que empecemos ya la puesta en funcionamiento del metro, la ciudad va a quebrar. Y eso es un grave problema para el administrador de la ciudad. Jorge, ¿cuál sería la propuesta desde los transportistas para que haya esta integración al metro de Quito y ustedes tampoco se sientan perjudicados? Mire, todas las ciudades tienen que funcionar armónicamente los sistemas de transporte. De hecho, nosotros consideramos que el metro de Quito no va a ser una solución en este momento, porque las condiciones no se generan para tener una oferta de metro por la cantidad de demanda de viajes que tenemos en la ciudad. Existen soluciones mucho más eficientes para poder generar movilidad en Quito, creemos nosotros, pero la obra ya está hecha. Exacto. La obra ya está hecha, lastimosamente se generó un tema de campaña política en la anterior campaña, y nosotros consideramos de que si algún candidato se oponía al tema de metro iba a perder. Ahora la obra está hecha, es una obra millonaria, y los ciudadanos de Quito responsablemente te deberíamos apoyar para que esto funcione, independientemente de cuál esté en la alcaldía. El tema es de que tenemos que buscar integración, ¿no es cierto?, física y tarifaria, para que los ciudadanos podamos movilizarnos libremente dentro del sistema. Y actualmente estamos teniendo un subsidio cruzado entre los usuarios, porque el usuario que viaja poco paga 25 centavos y el usuario que puede cruzarse toda la ciudad desde Guamaní a Calderón paga los mismos 25 centavos. Eso es lo que se denomina tarifa plana. Entonces, lo que se está proponiendo es de que exista una tarifa, ¿no es cierto?, en donde que esté segmentado los viajes,
para que de esta forma el ciudadano que viaja poco pague por lo que viaja y evidentemente el que viaja mucho pague una diferencia. Ahí se encontró un problema social de que lastimosamente la gente de menores recursos económicos están en los puntos más periféricos de la ciudad y terminarían siendo los que más pagan. Entonces, cuando nosotros encontramos que una tarifa técnica nos va a arrojar un valor que aproximadamente con integraciones y todo se llegará a lo mejor a los 80, 85 centavos, es decisión del administrador del sistema, en este caso el alcalde de Quito, en coyuntura con los señores concejales como legisladores, que se tome la decisión más adecuada para determinar cuál es la tarifa social que debe pagar el usuario. Y la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa social debe ser cubierta por la autoridad, porque la autoridad es el responsable de brindar el servicio de movilidad de acuerdo a la Constitución. Aquí han existido algunas voces dentro de la ciudadanía que han dicho ¿por qué no se municipaliza el servicio? Y claro, o sea, se hicieron también los estudios. Para arrancar el proceso de municipalización del servicio de transporte público y que todo el servicio sea del municipio, se necesita como arranque cerca de $600 millones, lo cual haría inviable el tema de tener este proceso. Pero es viable también integrar, o sea, tener un sistema mixto, es decir, mientras claro. no se rompa la cadena del usuario, esa es la idea. Es decir, que yo salgo del metro, ¿no es cierto?, de la estación y pueda seguir en mi periplo con un mismo pasaje. Sí, es que el concepto debería ser ese. Es como funciona en cualquier parte del mundo. En cualquier no creo que parte estemos del inventando mundo. el agua Correcto. tibia. Nosotros, a ver, el no ser líderes en transporte nos da una ventaja que nosotros podríamos copiar las cosas buenas que se hicieron y corregir las cosas malas que se hicieron en otras partes del mundo. Entonces, finalmente, nuestra función como operadores y la función de la autoridad como administrador del sistema debe ser velar por el usuario, que es la razón de ser del servicio. Nosotros lo que estamos planteando es que exista un modelo integral de transporte en donde que el usuario con una sola tarifa pueda acceder a los distintos modos de transporte independientemente del lugar en donde que coja, ¿no es cierto? Del sistema por el que entre. Puede entrar por un bus convencional, puede entrar por una estación del metro, por un bus alimentador, por un BRT, pero finalmente que el usuario tenga el servicio que se necesita al menor costo posible con la mayor eficiencia. ¿Y cómo se negocia esa integración de parte de las cooperativas de las empresas de transporte con el municipio? El primer paso es caja común. Ya. Porque cuando usted aplica caja común, usted se desliga de que los pasajeros son del bus y los pasajeros pasan a ser de la ruta y el propietario, el empresario de transporte recibe un pago por disponibilidad de flota. ¿Ya? Ahora el problema es que el pago o la remuneración del operador de transporte es por cantidad de pasajeros transportados, por eso hay competencias en vía. Entonces fíjese que cuando nosotros planteamos, yo creo que hay que decir las cosas con el nombre, en la administración anterior el tema de los buses alimentadores ya estuvieron recibiendo un pago por disponibilidad, y en esta administración volvimos nuevamente al tema de kilómetros pasajeros, es decir, desde la misma autoridad está propendiéndose a que se genere esta competencia. Entonces, uno es caja común. Uno es caja común. Segundo, el tema de un sistema electrónico de recaudo, ¿ya? En donde que todos los fondos recaudados del sistema metropolitano de transporte vayan a un fondo único, ¿no es cierto?, que puede ser manejado por un fideicomiso y de esta forma se distribuya. Voy a poner un ejemplo. Si el kilómetro de un bus normal de 12 metros, el bus tipo que le conocemos, cuesta $1.32 y usted hace 100 kilómetros, entonces $1.32 por 100, eso es lo que yo le pago por disponibilidad. Si el bus articulado cuesta $2 del kilómetro y si el kilómetro del metro cuesta $3, entonces a cada sistema entregar lo que le corresponde para cubrir sus costos operacionales, ¿no es cierto?, incluida, dependiendo de quién administre el sistema, ¿no es cierto?, una rentabilidad que sea razonable. Porque aquí también hay que también decir las cosas claramente. Nosotros, al ser sector privado, sí, es evidente, estamos prestando un servicio público por medio de una delegación y de acuerdo al mismo artículo 12 de la ordenanza 201 establecida por el Consejo Metropolitano, establece y genera la obligatoriedad al municipio de Quito de que se establezca y se garantice el equilibrio económico de los prestadores de servicio con el fin de garantizar la reinversión y la mejora continua del servicio. Terminamos.
Estamos conversando con el señor Jorge Llanes, dirigente del Gremio de Transportistas de Quito. Jorge, con todo esto que nos ha comentado, las propuestas desde el lado de los transportistas, ¿qué expectativas tiene de que estos diálogos lleguen a buen término ahora que pronto se va a inaugurar el Metro de Quito? Mire, yo tengo la mejor expectativa de que esto se dé. Hemos visto la predisposición del secretario de Movilidad que ha presentado los estudios, ¿no es cierto? Hemos conversado con el señor alcalde, que de igual forma nos ha dicho que tiene la predisposición de solucionar. Hemos conversado con los señores concejales, pero lastimosamente cuando llegamos a la sesión del consejo no actúan como dicen. Entonces ahí sí quiero hacer un llamamiento público a los señores concejales, al señor alcalde, ¿no es cierto?, a que tomemos una decisión responsable por la ciudad. En este momento el beneficiario no va a ser el transportista, el beneficiario va a ser el ciudadano, porque si no tomamos las decisiones que deberíamos tomar a tiempo, lo que va a pasar es de que a la vuelta de un año la ciudad va a tener muchos más problemas. Estamos caotizando, tenemos cerca de 600,000 autos en Quito, ¿no es cierto? Tenemos problemas ambientales por la gran cantidad de polución que tenemos de autos privados y evidentemente del tema de transporte público, que si sacamos la relación, la cantidad de polución que se emite al aire versus la cantidad de pasajeros que llevamos, ahí podemos encontrar un rango. Y si no tomamos decisiones, vamos a seguir llenándonos de autos en Quito, vamos a seguir caotizando, la ciudad está volviéndose agresiva, estamos volviéndonos una sociedad agresiva, porque por ejemplo usted está en su auto y quiere poner el direccional para cambiarse de carril y lo que hacen es adelantarse para no dejarle, porque estamos finalmente tratando de buscar espacios para sobrevivir. Entonces esta es una decisión que tiene mucha importancia en el distrito metropolitano. Tenemos las mejores expectativas de que esto salga avante para bien de la ciudad. Muchas gracias a Jorge Llanes por estar con nosotros. Esta entrevista la está escuchando atentamente el economista Juan Tapia Grillo, que es experto del BID y de la CAF y de una referencia latinoamericana en temas de movilidad y transporte público. Están aquí realizando conferencias. Y entonces vamos a darle a nuestros oyentes y televidentes una visión también desde la perspectiva de América Latina para pensar cómo salir de este lío, en realidad, que se puede convertir en un lío terrible o se puede convertir en la solución, en definitiva, para el transporte de la ciudad. Finalmente, la movilidad se ha convertido en el talón de Aquiles de Quito. Así es. Y hay que solucionarlo. De todas las ciudades de América Latina. Muy amables. Volvemos luego en un momento precisamente con el economista Juan Tapia Grillo. No se vayan. Muy gentiles. Gracias. Llegó la hora de decidir.
¿Dónde iniciará la educación preescolar tu hijo? Preescolar El Parque. Mentes abiertas, conceptos abiertos, abiertos todo el año. Siempre encontramos soluciones a su economía. Educación inicial para niños de 1 a 5 años. Enriquecimiento extracurricular. Entorno seguro y estimulante. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Contactos al 099-7372-081 o al 2568-683. Más información en www.elparquecentroeducativo.com o en Facebook como Preescolar El Parque. Preescolar El Parque, un lugar excepcional para crecer. Matrículas abiertas, últimos cupos. Comunícate al 0997-372-081. ¡Hágalo hoy! No se pierda Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, y con el respaldo de AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, todos los viernes de 21 horas a 21 horas 30 y su reprise los sábados de 18 a 18 horas 30, con la conducción de Pablo Ordóñez, por Telesucesos Canal 29 UHF, Canal 29.1 señal digital, TV Cable Canal 73, Claro TV Canal 43 y en tiempo real Telesucesos en vivo en YouTube y Facebook. Telesucesos, un canal diferente. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Amigos, estamos de regreso a las 7:34. Tengo un mensaje de la cooperativa 29 de octubre, la 29 Alas que transforman vidas. Crédito para microempresarios, para vivienda, viajes, salud y compra de vehículo. Además, cuenta de ahorros, inversiones, tarjeta de débito, servicio médico y Ezequiel, seguro de vida, transferencias en línea y mucho más. La 29 Alas que transforman vidas. Y también con el programa Guagua Centros de la Alcaldía de Quito son más de 9.000 familias que llevan con tranquilidad a sus niños a más de 157 centros de los que son protegidos, educados y bien alimentados. Juntos trabajamos para vivir mejor. Un mensaje de la Alcaldía de Quito. Siete de la mañana con 35 minutos. Gracias por continuar con nosotros como parte de nuestra agenda. Tenemos acá al doctor Jorge Yunda, radiodifusor, asambleísta. Voy a empezar por orden cronológico, ¿no? Empresario, el famoso conocido Loromero y actualmente precandidato a la alcaldía de Quito, según veo en varias notas de prensa. Y obviamente está ya su nombre circulando en las papeletas. Segundo en intención de voto, por lo pronto, no sé si en varias encuestas primero estaría el general Paco Moncayo, pero obviamente todavía es una pre-campaña, o sea, todavía no empezamos este proceso, aunque se mueven las frutas. Sin embargo, es importante tener las propuestas. Usted, entre unas... Quito, el problema de Quito como problema, digamos, como ciudad, Jorge tiene muchísimos ejes, muchas aristas.
¿cuál cree que es la más importante? O sea, la que de inmediato, si usted fuera alcalde, mañana dice en 100 días resolvemos o intentamos resolver este problema. Buenos días. Buenos días, gracias Verónica, buenos días. Juan Carlos, un gusto a los amigos oyentes. Sí, evidentemente Quito es una ciudad que tiene problemas muy álgidos, ¿no? Muy profundos de solucionar, pero creo que con gestión, con políticos que estén totalmente identificados con la solución de la problemática de la ciudad, con un grupo de profesionales que tengan la capacidad y el conocimiento para resolver, es factible tener una ciudad planificada, una ciudad amigable, una ciudad segura, que realmente hemos visto el presupuesto de la ciudad, que es de alrededor de 1.600 millones. Lamentablemente todo está comprometido en el metro de Quito, que no solucionará mucho el tema del transporte público, y el otro presupuesto que ha dejado sin dinero para hacer una cantidad de obras es el aeropuerto. En esas dos obras está concentrado y estamos endeudados además por estas obras, ¿no? Pero ya están ahí, habrán que seguir fomentándoles, habrá que seguir creciendo, mejorando. Pero los problemas de Quito, el tema de la inseguridad es un tema muy álgido. Yo particularmente he sido víctima de la delincuencia más de 3 veces y creo que si cliente, ¿no? Y si usted le pregunta a una familia quiteña, o le ha pasado a la persona o a un familiar, una inseguridad que realmente preocupante, y el presupuesto para la seguridad en Quito es de $600,000, o sea, no alcanza absolutamente para nada. Entonces yo creo que hay que reestructurar, redistribuir y tomar al toro por los cuernos el tema del transporte público, de movilidad, de inseguridad, de la basura. Creo que son esos temas que uno tiene que saberlos, entender y enfrentarlos, sin dejar a un lado un tema que también es preocupante, las adicciones de los jóvenes. A estas alturas, pues cada vez el joven que tiene menos edad, 11, 12 años, ya está probando algún tipo de alcohol, algún tipo de cigarrillo o algún tipo de droga. Pero Jorge, esos son los problemas. Claro, de hecho es posible entender el tema de la movilidad, el tema de los servicios básicos, ¿no es cierto? Basura, agua potable, etcétera, etcétera, y las propuestas, pero no resultaría como demagógico decir que un municipio debe asumir también otro tipo de responsabilidades, como esto de las adicciones, como esto el tema del emprendimiento, etcétera, etcétera. O sea, digamos, un municipio no puede, o no podemos esperar que como papá Estado, papá municipio, nos dé o ayude en todo o se meta en todo, intente resolverlo todo. Eso es imposible. Si no tiene además el apoyo y la ayuda de toda la sociedad en su conjunto. Es una política del gobierno seccional. Muchos dicen la seguridad no le compete al alcalde porque el alcalde no tiene pistola, no tiene los argumentos para salir, pero es la primera autoridad de la ciudad, conjuntamente con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Policía Metropolitana, la ciudadanía. Todo depende de la gestión de la primera autoridad, y no es demagógico, porque el tema de la seguridad me parece que es una responsabilidad del municipio y de todos los entes conjuntamente con el Ejecutivo. El tema del emprendimiento, Quito en turismo está totalmente subutilizado. Acabamos de cumplir 40 años como patrimonio de la humanidad y no recibimos la cantidad de turistas que recibe Lima, que recibe Bogotá, solo 2 ciudades vecinas, que comparando con las maravillas que tienen otra ciudad, pues hay una diferencia abismal, y ellos reciben 2 millones de visitantes, nosotros no llegamos ni a los 350,000 visitantes. Entonces ahí hay un tema de emprendimiento, ahí hay un tema de generar riqueza, de generar plazas de empleo en lo que significa el turismo como tal. Y las adicciones, claro, las adicciones, si usted le invierte solamente a los espacios deportivos que hay suficientes en la ciudad capital, usted hace un compromiso con esas ligas barriales que tienen miles y miles de jóvenes en cada barrio y en cada sector de la ciudad, usted está luchando contra las adicciones. O sea, sí hay una política, una decisión del burgomaestre para poder apaciguar y combatir todos estos problemas que le atacan a la ciudad.
Secretario de Jorge Yunda, ¿por qué no llegan suficientes turistas a Quito y qué se podría hacer para que se atraiga a más gente a la ciudad? Bueno, primeramente Limpiar el centro. por la inseguridad, un centro histórico grafiteado, sucio, con problemas de delincuencia, un turista que viene, googlea y ve que aquí te dan guanto, te pueden hacer sacapintas, te pueden llevar en un transporte y amarrarte y botarte por los bosques, robarte la cámara, el celular. O sea, es un tema muy grave la inseguridad. Yo creo que ahí tiene que haber una política desde el municipio, con el ejecutivo, con los ministerios, para que Quito reciba. Yo solamente aspiro a recibir 2 millones de turistas, que no estamos hablando de Costa Rica, que recibe 4 millones de turistas, Bogotá o Lima o Medellín, sino 2 millones de turistas, que es totalmente factible con una política anuales, anuales a $2,000 cada turista, porque ese es un promedio normal. Bueno, cuando Juan Carlos va de viaje, yo entiendo que siquiera más de $2,000. Clase A, claro, clase A, triple A. Pero con $2,000, que sí, no es aspirar mucho, 2 millones de turistas, usted tiene ahí unos 4,000 millones de dólares que podría solucionarle todos los problemas que tiene esta ciudad. ¿Cómo llegar a esa cifra? Uno, y cómo construir una ciudad que pueda recibir a esa gente, porque no es fácil. Es decir, necesita primero educar a las personas, que aprendan a tratar bien, ¿no es cierto? No solo al nacional, sino al extranjero, sino al quiteño mismo, etcétera, etcétera. Es un problema de cómo construir una cultura de hospitalidad que permita, no solo en el saber, en la cordialidad, sino en la infraestructura. Bueno, recibir 2 millones de turistas. Fomentando, por ejemplo, el crecimiento. La ocupación hotelera todavía no está al 100%. Tenemos 45, 50% de ocupación hotelera. O sea, es decir, sí tenemos disponibilidad de recibir a los turistas, tanto nacionales como los turistas extranjeros. ¿Cuánto es la capacidad hotelera? ¿Tiene el dato? Bueno, el 45, 50% está utilizado. Todavía hay otro porcentaje de poder utilizar. Claro, y fomentar, desde luego, la construcción. Mire que me he reunido con el sector de la construcción, y me dicen que tienen ahí estancados 2,000 millones de dólares que no han podido invertirlos, muchos de esos proyectos en infraestructura hotelera, por los trámites, por las trabas, por las hiper mega regulaciones que tiene Quito, difícil para atraer la inversión nacional, la inversión extranjera. La seguridad, que me parece un factor importante. Mire, los 54 mercados que tiene Quito deberían ser 54 centros turísticos obligados para el del barrio, para el del sector, para el ecuatoriano, y no se diga para el extranjero. Pero ahí están abandonados también varios mercados que usted tiene una riqueza gastronómica, cultural, de frutas, de una serie de cultura que puede uno vender al turista, ¿no? Pero con el apoyo de la autoridad, con la inversión de la autoridad en los mercados, que solamente por ponerle un ejemplo, no se diga la mitad del mundo, tenemos el noroccidente, donde usted puede avistar osos de anteojos, colibríes, ríos, usted tiene una cadena montañosa impresionante, tiene un centro histórico el más grande y mejor conservado del mundo, usted tiene una cultura quiteña impresionante. O sea, yo creo que el turismo es el camino más corto para generar riqueza a la ciudad. ¿Con quién se va a lanzar? ¿Qué apoyos políticos tiene? ¿Qué partido? Las malas lenguas dicen que usted es fuerte en el norte, o sea, Calderón, Carapungo, en el sur también. Por eso vemos al general Paco Moncayo ahí ya haciendo asambleas. ¿Cómo se ve usted ya en la campaña? Bueno, yo me veo una campaña propositiva, una campaña de propuestas, de ideas, desterrando una campaña de insultos, una campaña de descalificaciones, una campaña de dañar la honra de los demás competidores. Yo quisiera que Quito sea ya un modelo de una campaña de ideas y de propuestas, y que la gente en su libertad democrática pueda elegir en las urnas. Eso veo que ojalá podamos invitar a todos los demás interesados en esta precandidaturas a hacer una campaña propositiva, porque el país ya está cansado de estos insultos, está cansado, y muchos me dicen, ya contrataste el troll center para atacar a los demás y para que te defiendas porque los demás ya tienen. O sea, me parece que sería lamentable que la ciudad capital, después de todos estos años de confrontación, de división, caiga nuevamente en esas campañas sucias. Creo que uno de los temas centrales de toda
administración y de la próximas administraciones locales es el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. ¿Cuáles son los mecanismos que Jorge Yunda cree se deben aplicar en la administración del municipio para precisamente transparentar e impedir que los grandes intereses se salgan con la suya, digamos, en permisos de construcción, en un montón en grandes contratos, etcétera, en propio manejo administrativo? Bueno, primero simplificar absolutamente toda la tramitología. Cada vez que usted crea una traba, tiene la apertura de una opción de corrupción. Entonces hay que simplificar, digitalizar absolutamente todo, ser una ciudad moderna, una ciudad inteligente, en donde no haya la tentación de crear un tema de corrupción. Y segundo, me parece que nunca se ha inaugurado un departamento de prevención de delitos penales que debe tener cualquiera que llegue a la alcaldía, y si Dios y el pueblo consideraría que así sea, nosotros inauguraremos un departamento de prevención de delitos penales, es decir, no solamente estar a la cacería de los funcionarios, que hoy lamentablemente vemos concejales que están yendo a sesiones puestos un grillete y con todos los temas de corrupción, sino que haya un departamento de prevención de estos delitos penales para que a tiempo se pueda detectar cualquier acto o indicio de corrupción y poder ir corrigiendo como en la medicina, hacer algo preventivo. Todos podemos decir que ya está de precandidato, señor Jorge Yunda. Bueno, la comunidad me ha solicitado, he tenido la visita de bastantes grupos sociales que creo que hay que tomarlo con mucha responsabilidad. En su momento me pronunciaré, pero lo estamos analizando de una manera muy seria, rodeándonos de gente seria, de profesionales serios, porque necesitamos que la ciudad no le entregue el puesto al amigo, al primo, al que le llevó la banderita en la campaña, sino a gente profesional comprometida con solucionar los problemas de esta ciudad, que es bastante complicado, pero que no es difícil. ¿Tiene claro con qué partido o movimiento político se va a lanzar? Bueno, si fuera por mí, fuera con un grupo de amigos a inscribir la candidatura. La ley dice que se necesita un partido político. Los del boli. Con los del boli. Pero necesitaríamos, desde luego, que una tienda política pues nos pueda auspiciar, y haya existido varios interesados que en su momento lo decidiremos y que iremos pues absolutamente con la ciudadanía especialmente. Jorge, no sé. Quizás una pregunta final, y en aras de la transparencia, hay un informe de Contraloría General del Estado que ha advertido sobre una trama societaria de 3 grupos empresariales asociados para captar frecuencias. Entre ellos pues se menciona un grupo empresarial asociado a su grupo. ¿Qué podía decir? Yo entiendo que usted ha mencionado que no es concesionario desde el año 2007, pero ¿qué nos podía decir al público sobre este tema? Sí, yo vengo 35 años trabajando en el mundo empresarial, hemos generado plazas de empleo, hemos pagado impuestos, hemos creído en este país y hemos invertido aquí en nuestro querido país, hemos respetado los derechos laborales. Hoy, por estar en la política, estoy totalmente desvinculado al tema empresarial, que tiene relación o contratos con el Estado. Pero sin embargo, pues las autoridades tienen toda la posibilidad de analizar, de investigar, a veces también ingresar en la política, tener estos indicadores numéricos de ser favoritos para una elección, hace que también haya ciertas suspicacias. Pero yo nunca he manejado fondos del Estado, nunca he tenido un puesto político en donde se haya administrado dineros del pueblo ecuatoriano, de manera que me tiene sin cuidado, y desde luego siempre habrá la posibilidad de entregar a las autoridades todas las pruebas de descargo si así se lo requiere en su momento. Jorge, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Volvemos gracias, luego de un Verónica. momento. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos, con tu primer error, con tu primer beso. Está contigo cuando ganas, cuando pierdes, cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir. La vida
Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles, los azotaban y golpeaban como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos, tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! 1, 2. Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Yo, this is a story about Amigos, ya de regreso y para seguir conversando sobre transporte, los choferes profesionales del Ecuador paralizaron el servicio de transporte a nivel nacional. Omar Delgado, vocero del gremio, aseguró que la medida se aplicó en las provincias de Imbabura, Carchi, Santo Domingo, Los Ríos y otras más. Un pliego de peticiones se extendieron para el presidente de la República, Lenín Moreno. Por sorpresa, tomó la medida a varios usuarios que acudieron desde temprano a las terminales terrestres de varias ciudades para tomar una unidad de transporte. Las ventanillas las encontraron cerradas, los buses parqueados en los andenes
sin sus choferes. Con varios incidentes se dio la paralización, por ejemplo, en Los Ríos. Omar Serrano, vocero de estos transportistas, aseguró que la medida es a nivel nacional y al momento se está recopilando información sobre la medida de hecho en varias otras partes del país. Todos los puntos vamos a paralizar, dijo en declaraciones para el portal ecuadorinmediato.com. Los choferes esperan ser atendidos en Babahoyo por el gobernador y solicitar la salida del director nacional de la Agencia Nacional de Tránsito, Pablo Calle. Con esta medida, de hecho, buscan también, entre otras cosas, que el gobierno revise los puntos de entrega de licencias profesionales, cuestionan la metodología para evaluar el conocimiento de los aspirantes a obtener un documento, dicen además que el sistema que se presta para acción de corrupción. En cambio, en Guayas, desde las 6 de la mañana de este miércoles, los conductores paralizaron también sus actividades. Muy buenos días, el economista Juan Tapia Grillo, ciudadano peruano que nos visita, es economista, presidente de CITAD, ONG y consultoría, miembro del Comité Técnico Internacional de los Congresos Latinoamericanos de Transporte Público, miembro del Comité de Expertos, consejero de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados de la Movilidad Urbana. Para no alargarles el enorme currículum del economista Juan Tapia, ha sido consultor también y es del BID, del Banco Mundial, de la CAF, de CEPAL, en temas de integración de transporte, de los impactos sociales, económicos y ambientales, la reforma de los sistemas de transporte. Tuvimos nuestra primera entrevista, economista, bienvenido a este muchísimas programa. Gracias por la oportunidad de La conversar. primera entrevista precisamente fue con un líder del transporte público, el dirigente de Quito, y claro, vemos que Quito, como otras ciudades, está integrando, o se vivirá el proceso de integrar un sistema de metro, una línea al menos, a todo un sistema que está hoy, según lo sufre el usuario, caotizado. Exactamente. Entonces, evidentemente, yo en nombre de la ciudadanía le pediría que se quedara asesorando, pero ¿cuáles son los hitos, los pasos que una sociedad, como tal, una autoridad y la asociación en conjunto debe trabajar para llegar a feliz término este tipo de integración? Buenos días. Buenos días. Buenos días a los oyentes también y a la oportunidad de conversar con ustedes. Una de las primeras actividades que hace todo ser humano después de levantarse es movilizarse. Así es. Y es en este contexto que la movilidad urbana se vuelve un elemento vital para todas las personas. Y en este contexto del evento, del foro que se está realizando, por el cual he venido, digamos, que es Ciudades Inteligentes y Sustentables, ¿no?, que organiza el SEX, es que el concepto de la sustentabilidad del transporte hoy día está fundamentada en la contaminación ambiental local, ¿no?, los contaminantes que arrojan los combustibles y el impacto que tiene sobre el cambio climático global, ¿no? En este contexto, el gran reto que tienen grandes ciudades como Lima, por ejemplo, del cual yo vengo, o el caso de Quito, es que hay que lograr un buen combustible, hay que lograr una buena movilidad, porque de otra forma esto causa mucho daño, ¿no? Las partículas pequeñas que arroja el petróleo, por ejemplo, que consumen los vehículos, que son de 2.5 milímetros o 10 milímetros como máximo, hace que esto sea respirado por la persona, se aloje en los pulmones, ¿no?, y causa infecciones respiratorias agudas, puede causar temas cardíacos, irritaciones a los ojos, muchas enfermedades. Para ponerle solamente una referencia, ¿no? En el caso de Lima, en el año 2005, se hizo una evaluación cuánta gente moría como consecuencia de la contaminación ambiental. 5.000 personas al año, ¿no? Esta evaluación se ha hecho el año 2017 y los que mueren en Lima hoy día por contaminación ambiental ha reducido a 1.200, ¿no? Pero como son muertes silenciosas, ¿no? No son muertos que vemos en las calles, ¿no?, o asesinados ni nada por el estilo, ¿no? Muchas veces como que la política pública no apunta a mirar este tema. En el caso ecuatoriano en general hay un gran reto, porque el primer causante de la contaminación ambiental es la calidad del combustible, ¿no? Y en este contexto, en tanto no se logre un mejor combustible, no se podrá mejorar en este sentido. ¿Cómo llegó Lima a bajar esos índices de 5.000 a 1.200? Principalmente se tuvo una política muy agresiva en el cambio de la fuente, ¿no? Y fue, por ejemplo, nosotros teníamos un petróleo que tenía 5.000 partes de millón de azufre, ¿no? Y pasamos hoy día, tenemos 50 partes por millón, ¿no? Es una reducción significativa. Tenemos una calificación ya de Euro 4, ¿no? Y estamos camino a un Euro 5, ¿no?
En el caso ecuatoriano, ustedes están en un Euro 3, ¿no? En un Euro 3, y en este contexto quizás hayan algunas dificultades. Igualmente se hizo un plan masivo de consumo de gas, porque el Perú tiene mucho gas, ¿no? Y solamente en Lima existen más de 3.000 vehículos que funcionan a gas, ¿no? Y los autos, por ejemplo, tenemos aproximadamente 200.000 autos que están convertidos a gas, ¿no? Entonces, todo este conjunto de actividades, ¿no? Que se comenzaron a tomar, porque hay una serie de acciones alrededor, y sobre todo la preocupación de que efectivamente teníamos que proteger la salud humana, ¿no? Se logró bajar, ¿no? Yo creo que el reto que ustedes tienen es importante, y el mayor reto que puede tener el político, ustedes van a entrar en un proceso electoral, es qué visión uno tiene de la ciudad. Porque si uno no tiene una idea clara a dónde quiere ir, si uno no tiene una idea clara qué cosa quiere hacer, realmente sin visión, difícil llegar a cualquier lugar, ¿no? Lo que pasa es que es muy complicado tener una sola visión. O sea, las ciudades son tan complejas, tan llenas de, como decía, tantas aristas, que uno dice, es muy complicado decir, voy a poner el camino, voy a poner en este tema, en este sector, en este asunto, por ejemplo, turismo, y vamos a dedicar la ciudad de Quito, estábamos hablando como precandidato, 2 millones de turistas de visita anuales, es mi meta. O sea, claro, pero corremos el riesgo de descuidar otro tipo de problemas. En la movilidad urbana quizás es mucho más sencillo, ¿no? Porque es un tema puntual, ¿no? Es un tema puntual y que de alguna manera esté en manos del administrador de la ciudad, que es el alcalde, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, uno puede decir, yo tengo una idea de un transporte integrado, un sistema integrado de transporte, lo vemos, por ejemplo, en Medellín. Una persona con una sola tarjeta de pago puede viajar en el tren, en el metro, puede viajar en buses, en teleféricos, con una sola tarifa, ¿no? Indudablemente, llegar a este esquema, que es donde apunta el mundo, ¿no? Cuando uno va a Europa o a cualquier país de Europa en general, o va a Santiago de Chile, por ejemplo, ¿no? Con una sola tarjeta uno se puede movilizar en todos los medios de transporte. ¿Y por qué es importante? Algo que puede significar poco, y es el hecho de que el tener una tarjeta inteligente evita de que uno llegue a la puerta del bus y esté cambiando sencillo. Y esto genera una sumatoria. Cuantas veces para el vehículo, cuantas veces sube una persona, se toma tiempo, y la tarjeta lo que va a hacer en el fondo es reducir los tiempos de viaje, y los reduce en forma significativa. Hay soluciones que se aplican muy general en el mundo hoy día, y es poner los buses a nivel, ¿no? No subir escalinatas. ¿Por qué? Porque incluso subir escalinatas toma tiempo. Y es el conjunto de acciones operativas que uno comienza a tomar que reducen los tiempos de viaje en forma significativa. En algunos casos le puede reducir a una persona el 50% de su viaje. Y el viaje es importante, le puede cambiar la vida a mucha gente, ¿no? En el caso de Lima, por ejemplo, una cosa muy chiquitita, por ejemplo, se entrevistaban a las madres, decía, me ayudó mucho el metropolitano. ¿Por qué? Porque tengo media hora más para mis hijos, ¿no? Son cosas sencillas, ¿no? Economista, ¿qué hace a una ciudad inteligente, sustentable? Justamente hablaba del tema de la contaminación. En estos momentos en Quito, según una aplicación que se llama Plum, que tengo en mis celulares, tiene 83 partículas en el aire. Dice, es elevada, y dice, pues no debería salir. En muchas ocasiones está en muy elevada y en extremadamente elevada esta medición. Pero ¿cómo hacer y cómo empezar para que una ciudad sea inteligente y sea sustentable? Como tú lo señalas, es cómo empezar, ¿no? Y ahí se necesita una voluntad política, ¿no? Para poder hacerlo. Y la experiencia a nivel de América Latina y del mundo nos dice que podemos empezar con cosas muy sencillas. Por ejemplo, Santiago de Chile en el año 2000 exigía que todos los vehículos tuvieran filtros catalizadores, ¿no? Para no contaminar, ¿no? No era una medida dramática, exagerada, ¿no? Y fue ahí, ¿no? Ellos tenían en este momento un Euro 3 todavía, hoy día tienen un Euro 6, ¿no? En el tema de combustible, pero dijeron, mientras tanto no lleguemos a esta meta, vamos a poner filtros a los vehículos, ¿no? Y estos filtros retenían las partículas, ¿no? En todo caso, el alcalde podría decir, bueno, en Quito, en determinado plazo, de acá a un año o lo que fuera, vamos a comenzar a tener filtros. El siguiente paso nuestro va a ser llegar de repente a un vehículo de mayor capacidad, con otras tecnologías, ¿no? Que también, por ejemplo, existen los vehículos híbridos, ¿no? O existen los vehículos diésel eléctricos, ¿no? Que por su precio son bastante asequibles. Entonces, hay muchas formas de empezar. Pero lo importante es de que en este contexto de reducir la contaminación ambiental y los impactos que causan la ciudadanía, es que tenemos que organizar el transporte. Y Quito, al igual que
lo tiene Lima y muchas ciudades de América Latina, es la forma, de alguna forma, como organizamos el transporte. Con transportistas individuales, que cada uno obedece a sus propios intereses, correteándose un vehículo con otro, parando donde le da la gana y cosas por el estilo, definitivamente, si creen que este es el camino, están equivocados. Nunca van a llegar a tener un transporte de calidad. Entonces, en este sentido hay que ser enfático, tenemos que tener una idea clara, ¿no? Y fue lo que se ha hecho, si ustedes comienzan a recorrer casi toda América Latina, el caso ejemplo de Bogotá o el caso ejemplo de Medellín, el caso de Lima, ¿no? Incluso lo que está pasando ahorita en La Paz, ¿no? Indudablemente van a ver que son las condiciones mínimas que tenemos que enfrentar, ¿no? Usted ha asesorado y ha sido partícipe de proyectos en 32 ciudades. Sí, correcto. En varios continentes, 12 países, incluido Egipto. ¿Cuál es el factor común? Cierto que involucra, porque la movilidad es humana, evidentemente tenemos ciudades muy parecidas, variará en la cultura, en la forma como... Pero ¿cuál es el factor común? Uno, de los problemas que se dan, y dos, de las soluciones que se dan. Sí. Hay un primer mito, y veamos el caso de México, por ejemplo, donde trabajé en varios estados de México, donde no podemos tocar a los transportistas, ¿no? Hay un temor, ¿no? Poder político. Poder político, ¿no? De alguna manera, los transportistas son una buena fuente electoral, ¿no? Pero el político, cuando comienza a tener una visión y ve que otras ciudades comienzan a avanzar, y cuando uno ve su récord, digamos, que publica la Organización Mundial de la Salud, mi ciudad es la más contaminada del continente o de mi región, lógicamente tiene que actuar, ¿no? Y en este sentido hay varias formas, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió, digamos, en Bogotá, ¿no? Peñalosa en el año 98 le dice a los transportistas, mira, yo voy a hacer el cambio con ustedes o sin ustedes, ¿no? Y los invitó a la mesa de diálogo, construyeron una solución conjunta y lograron hacer los cambios que se están produciendo hoy día en Bogotá, que tienen algunas dificultades todavía, pero están en el camino, ya empezaron, ¿no? Y cada vez están más cerca de llegar a una solución mayor. En el caso de Santiago de Chile, el gobierno le dijo lo mismo, yo voy a echarle el cambio con ustedes, sin ustedes. Ellos dijeron, no queremos. Bueno, lo hacemos sin ustedes, ¿no? Y lo hizo sin ellos, ¿no? Aprovechó una coyuntura de que hicieron un paro, lo metió a la cárcel 2 años y medio, y mientras que ellos estaban en la cárcel, hicieron la licitación, ¿no? Y se arregló el problema, ¿no? Entonces tiene que haber una voluntad política que primero está, digamos, la población al medio, ¿no? Yo creo que... O sea, el bien común de una ciudad de Quito, como casi 3 millones de habitantes, está por encima de cualquier interés particular. Porque está claro. Es penoso que se esté muriendo gente silenciosa en su casa. ¿Y quiénes se mueren? Los niños, los ancianos, ¿no? Que lógicamente su organismo no está preparado a recibir este tipo de contaminaciones. Pero la madre que sale con el niño a la calle por razones de distinta índole, ¿no? O la persona anciana que sale a caminar, ¿no? Donde ya sus pulmones no funcionan de forma adecuada, respiran partículas, ¿no? Y estas partículas, ¿dónde se concentran más? Depende de cada ciudad, las fuentes de corrientes de aire, si van hacia los cerros, donde no pueden pasar las nubes, ¿no? Y es ahí donde se producen las zonas con mayor gravedad, ¿no? Economista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Economista Juan Tapia, que es parte de esta convención Ciudades Inteligentes. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, esperemos que de aquí también sigan saliendo soluciones. No, y realmente felicitarlos a su programa, porque ustedes juegan un rol muy valioso, porque ahora que viene una campaña electoral, ustedes pueden de alguna manera ilustrar a la población y exigir de los candidatos, ¿no?, una visión de su movilidad, ¿no? Claro, esa es la idea, que ellos apelen o apelar a las necesidades ciudadanas, básicamente. Muchísimas gracias. Gracias, economista. Un gusto conocerlos. Bienvenido siempre. Volvemos luego de corte. ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí!
Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. ¡Su señoría! ¡No ha escuchado los cargos todavía! Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. Ayudarme, solo dámelo. Tranquila. Tranquila. ¿Qué tranquila ni que nada? Tú lo tienes. Un escándalo. No tendría que gritar si me lo das y dejes de parecer un criminal. Yo no tengo tu teléfono. Ay, no por tengo Dios, tu mírate celular. bien. ¿Qué le ofreces ¿Soy al mundo? ladrón por el uniforme? Ay, por favor. De toda la gente que está aquí. ¿Por qué me acusas? Lo siento, amigo. ¿Qué? Es muy simple, solo quiero que lo devuelvas. ¿Tú me viste? ¿Me viste? Oye, yo sé que tú lo tienes. ¿Dónde están tus Obsérvate testigos? bien, obsérvate ¿Tus bien. testigos? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dices que me viste tú? ¡Oye! Dejaste esto en el baño. Dos amigos llegaron y empezaron a discutir. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! ¡Oh! Es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. Amigos, estamos de regreso a las 8:14. La Universidad Internacional del Ecuador está hecha de 3 campus a nivel nacional, intercambios estudiantiles, educación personalizada y excelencia académica. La UID está hecha de ti. ¿Y tú de qué estás hecho? Y también tengo un mensaje de la Prefectura de Pichincha que construye sistema vial Valle de los Chillos, ampliación a 4 carriles de la vía Aloag Unión del Toachi, también vías Olmedo Zuleta, intercomunitaria Ayora Olmedo, Tocachi Machinguí en Cayambe y Pedro Moncayo, piedras de vapor en el noroccidente y decenas de kilómetros de adoquinados en calles y accesos a nuestras parroquias y barrios de la ciudad de Quito. Prefectura de Pichincha nos dice: dejamos huella.
Y para introducir el tema que viene a continuación, el Pleno del Consejo de la Judicatura Transitorio decidió el martes iniciar las investigaciones administrativas del caso a denuncias de presuntas irregularidades cometidas aparentemente contra funcionarios actuales del Consejo de la Judicatura. Entre las denuncias a investigar se encuentran una interpuesta contra el director general de la Judicatura en Guayas, Juan Vizueta. Así lo reveló el vocal del Consejo de la Judicatura, Juan Pablo Albán. Él, junto a la también vocal Angélica Porras, dieron una rueda de prensa para insistir en su posición en que se debe investigar a toda denuncia de corrupción que exista y en la que puede estar involucrado un funcionario del sistema de justicia ecuatoriano. Porras y Albán decidieron hablar de este tema ante los medios porque, según dijeron, al interior del Pleno de la Judicatura, su posición de que se investigue sea quien sea generó una reacción adversa. Los vocales aseguraron que jamás han acusado a Vizueta ni a nadie de un delito, solo han planteado que se debe investigar toda denuncia de posible acto de corrupción. Para ellos, la corrupción en el ámbito judicial tiene que ser combatida sin importar quién es la persona que esté siendo señalada como posible responsable de un acto de corrupción judicial. No interesa si es un funcionario de bajo rango, medio rango, de alto rango o si se trata de los vocales de la judicatura actual o anterior. Eso lo que hacemos exigido y vamos a seguir exigiendo mientras estemos aquí, aclaró Juan Pablo Albán. También habrán sido escuchados los argumentos de Vizueta, contra quien existe una denuncia por aparentemente haber colocado un documento en un proceso en Guayaquil, 2 días después de que él fue posesionado en el cargo de director general de la Judicatura. Vizueta ha negado en diversos actos que él haya violado la ley. Y también desde ayer en redes sociales se hizo viral un audio en el que se escucha a Juan Pablo Albán en una acalorada conversación con Aquiles Rigail justamente sobre este tema. Buenos días, doctora Angélica Porras. Ya ve cómo va a estar la cosa. Angélica, doctora Porras, vocal del Consejo de la Judicatura, precisamente involucrada directamente en este proceso, diríamos. Le voy a leer algunos tweets. Son las percepciones que existe. Básicamente le voy a leer de editores de diarios. Iván Poveda, editor general de Diario La Hora. Dice: Juan Pablo Albán y Angélica Porras encienden luces en una oscuridad en la cual nuevos reciclados gatopardos quieren meterle otra vez la mano a la justicia. Arturo Torres, ex editor general de Diario El Comercio, connotado periodista de investigación, dice: buitres sobrevuelan el Consejo de la Judicatura. Las disputas internas por el reparto de cargos son virulentas. El tema de fondo: antes Alianza País engulló la justicia. Hoy hay nuevos comensales hambrientos. Juan Pablo Albán y Angélica Porras a fuego cruzado. Es muy incómodo. Son muy incómodos porque los desnudan. ¿Será así? Buenos días, Angélica. Bueno, muchísimas gracias, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera decir ahora que en este momento estoy un poco pesimista, porque hasta hace unos días yo decía las diferencias se pueden superar. Y yo diría que en este momento me parece difícil seguir con ese optimismo. Ha sido muy complicado mantener esta posición porque nosotros hemos insistido en que hay que centrarnos en la estructura de la justicia. Hay que centrarnos en una reforma total de la justicia. Hay que dejar de ver este espacio como un espacio para cargos, justamente, porque tranquilamente podríamos haber entrado en la discusión y hacer lo que siempre se hace en política, que es: tú me das algo a cambio y yo te doy algo a cambio. Pero esa no ha sido nuestra posición. Y yo creo que ha resultado molesta nuestra posición, no solo dentro del Consejo, sino también afuera, ¿no? Porque la gente dice: pero ustedes laven los trapos sucios en casa, no salgan a los medios, no discutan. Pero nosotros creemos que no, porque también queremos el escrutinio público sobre nosotros en primer lugar. Porque yo sé que nuestro trabajo, en el sentido de los resultados, no se ven inmediatamente, que nosotros le estamos poniendo discusión a estos temas, pero creo que hay que transparentar la justicia, porque no se trata de cambiar de dueño. Esa ha sido nuestra posición desde el principio. No queremos cambiar de dueño, queremos cambiar de estructura en la justicia. Yo no sé si estas posiciones en este momento ya pueden llegarse a algún acuerdo
La última reunión fue tensa, muy tensa. ¿Qué fue cuándo? Que ¿Ayer? fue antes de ayer. Después de la cual nosotros dimos la rueda de prensa, ¿no? Porque además esta cuestión que nosotros habíamos anunciado, porque nosotros recibimos 2 denuncias. Ya. La denuncia de los padres de la chica que involucrada en un accidente de tránsito murió, en torno a este escrito presentado posteriormente y a algunas presiones que habrían recibido los jueces y la fiscal, sobre todo en este caso, donde intervenía el bufete del doctor Bisueta. Entonces, nosotros habíamos llevado eso a la discusión. Que hay un conflicto de interés clarísimo. Podríamos decirse, ¿no? Claro, hay un conflicto de interés. Eso no significa que haya corrupción. Simplemente nosotros dijimos, tenemos estas 2 denuncias, investiguemos. Ajá. Eso generó una reacción fuerte del otro lado, a tal punto que el director general me pidió la renuncia. Ya. Entonces, en medios de comunicación me dijo, usted debe renunciar. Y yo, bueno, digo ya, que pida lo que quiera, porque está en el derecho de hacerlo, pero eso excede a sus funciones. Y yo, al menos por esa situación, por ese pedido, no lo voy a hacer. Imagínese, él es una persona que tiene un rango, digamos, inferior al consejo, al pleno, y debe cumplir con las funciones que le asignamos. Entonces esto generó un problema mayor del que debía generar, porque la cuestión era, investíguenme, vamos adelante y veamos quién tiene la razón, porque puede ser también falso, por supuesto que puede serlo. Entonces, pero en lugar de tener una actitud del tipo ofensivo, la cuestión correcta era investíguenme, que es lo que además yo siempre he dicho: si hay algo en contra de mí, investíguenme. Están abiertas mis cuentas, están abiertos mis bienes, que son pocos, pero investíguenme si es que hay algo que investigar. Esa ha sido nuestra posición y seguirá siendo mientras estemos. ¿Qué significa mientras estemos? Es decir, porque el punto es, usted está hablando, o ya se está hablando de una fractura que desafortunadamente, al parecer, es irreconciliable. Sí. ¿Y por qué? Porque son 2 visiones de la ética, básicamente. O sea, eso es todo. O sea, hay 2 visiones, una es ética, la otra no. O sea, entonces el punto es, ¿hasta dónde va a llegar su presencia o cómo se va a resolver esto? Bueno, yo tengo una situación bien compleja porque Juan Pablo está por irse ahora el 21 de septiembre porque era transitorio. Sí. O sea, a él le llamaron mientras un tiempo nada más y yo voy a estar sola. Sin embargo, me parece a mí que la posición va a seguir siendo la misma. Obviamente mi voz será mucho menos escuchada, no solo por la presencia que tiene Juan Pablo en medios y todo lo demás, sino también porque vamos a ser 4 o 3-1. Entonces, pero la posición seguirá siendo la misma. La posición seguirá siendo la misma, mi posición seguirá siendo la misma y yo espero que podamos llegar a un acuerdo, pero además nosotros somos transitorios. Entonces yo no sé si es que hasta cuándo duraremos en nuestras funciones, pero mientras duren, insisto, la posición seguirá siendo la misma. Ahora, doctora Porras, ¿qué va a pasar después? Usted va a seguir trabajando, por ejemplo, con esta mesa de la verdad que se instauró hace unos días, recordemos. ¿Qué es lo que va a hacer a continuación ahora si es que después, como dice Juan Pablo Elbán, va a cumplir con su mandato y se tiene que ir por temas de estudios? ¿Qué va a hacer usted? Bueno, yo quiero decirles que en la mesa yo le he puesto todo el empeño y además hay mucha gente de la del propio Consejo de la Judicatura trabajando. No es un trabajo que lo he hecho solo yo. Entonces, este trabajo seguirá adelante. Y si es que por algún motivo o por alguna razón, además debo decir que este trabajo es un trabajo que se resolvió en pleno. Existe una resolución dentro del Consejo de la Judicatura y por lo tanto es una obligación de todo el pleno del Consejo de la Judicatura. No puede quedarse en el aire. Entonces, en esta yo seguiré hasta el final de mis funciones, pero además el pleno tiene que seguir hasta el final de sus funciones por esta cuestión que les estoy comentando, que fue una resolución jurídica, ¿no?, dentro del organismo. Estamos con la doctora Angélica Porras, vocal principal del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Cuál es el problema de fondo? De hecho, ¿cuál es el tema de fondo? El problema de fondo es el tipo de justicia que queremos. Ya. Así de sencillo. Yo en este punto me pueden calificar de relativista. Creo que ambas visiones son válidas. Yo no estoy de acuerdo con aquella visión que plantea que porque nosotros nos ha iluminado a alguien,
somos los que mejor podemos saber qué le conviene o no le conviene a la justicia. Me parece a mí que hay apego, debe haber apego a los principios, y creo que los principios son negociables. O sea, para mí esa es la posición. Principios como independencia judicial. O sea, independencia judicial significa, es probable que el juez se equivoque, es probable que incluso el juez actúe incorrectamente, pero yo en mi función de autoridad no le puedo llamar al juez, ni a amenazar, ni a decirle, verás que yo soy tu autoridad, cambia en este sentido la sentencia. No es correcto. Tampoco puedo dormirme si este juez hace incorrectamente lo que debe hacer. Lo que no puedo hacer es decirle, bueno, le premio, ¿no? Lo que tengo que hacer es iniciar los procesos que sí hay en la ley. No es sencillo, porque esta posición tiene una desventaja, que es que se demora más. Porque es más fácil, desde luego, llamar, pero esto no tenemos nosotros quien nos controle más arriba, en el sentido de quién nos controla a nosotros. Entonces, si no son los principios totales, además, puede ser muy radical esto, pero si no son los principios, ¿quién nos controla? Entonces, hasta que alguien nos llame, nos diga, nos inicie una investigación. ¿Sabe quiénes va a controlar? La opinión pública. Bueno, qué bueno. O sea, claro, de hecho, no solo controlar, sino apoyar en donde haya posturas correctas y también cuestionar en cuanto a equivocaciones. Esa es la función de la opinión pública, ¿no? Y yo agradezco muchísimo eso. Y ustedes tienen un papel fundamental. Porque tenemos que comprender que la justicia no está mal desde hace 10 años. Desde hace 10 años empeoró. La justicia está mal desde mucho en el Ecuador. Entonces es una tarea titánica y pues hay que vernos quiénes somos y no me refiero a ninguna persona en particular, sino al sistema de justicia, cómo funciona. Funciona mal. Ahora, a través de este impasse, doctora Porras, ¿qué va a pasar con las denuncias en contra del doctor Vizueta? Yo sinceramente no lo sé. Ayer tuvimos que salir a una entrevista, sin embargo sé que el doctor Merlo, el doctor Rigail y la doctora Aragundi decidieron que efectivamente, a pesar que ya lo habíamos decidido el día de antes de ayer, que se va a hacer la investigación, decidieron otra vez que se va a hacer la investigación. Entonces nosotros estamos esperando que se inicie esa investigación para que también, porque además les cuento una cosa, el día que tuvimos, antes de ayer, estuvieron los que presentaron la denuncia, los padres de la joven que denunciaron la presión y la fiscal que también denunció la presión. Entonces les escuchamos en el pleno, tuvimos la oportunidad de hacerles preguntas. Entonces a mí particularmente me parece que hay justificación suficiente para iniciar una investigación que ya nos dirá cuál es el grado de responsabilidad de cada quien en ese hecho, ¿no? Que además hay una cosa importante, mire, cuando se manda un mensaje como efectivamente vamos a presionar o vamos a seguir presionando, diciendo a los jueces, eso se transmite hacia abajo y se convierte en un modus operandi. Entonces ese es justamente lo que nosotros estamos como una piedra en el zapato, no, porque no queremos que eso se mantenga. Doctora Porras, ¿cuáles son los temas más importantes independientemente de este impasse? Sí, claro. ¿Cuáles son los temas más centrales, estratégicos, diría yo, para precisamente conseguir una justicia basada en principios? Para mí, el tema primordial es el tema de la formación. La formación de los jueces tiene que ser profunda. Hay autores como Atienza que dice que un juez debe ser filósofo. Yo digo, no hay que llegar a tal extremo, pero por lo menos un juez por lo menos tiene que tener sentido común. Sentido común, y tiene que tener una formación ética muy profunda, porque en manos de un juez está la vida de las personas, los bienes de las personas, la libertad de las personas. Y eso, sinceramente, ¿cómo podemos como sociedad soportar que haya jueces que puedan decidir sobre esas cosas con dinero? O sea, no es posible como sociedad que soportamos eso. Pero ¿cómo se logra superar? Afortunadamente sí hay modelos que han indicado que la formación es fundamental, pero no formación de un curso para ver cómo funciona la ley del COGEB, o no formación de un curso para ver cómo funciona el COA. No, ese no es el sentido, porque cualquiera puede leer un código. Cualquier ciudadano puede abrir una página y leer un artículo y comprenderlo.
Pero no es lo mismo saber que usted cuando decide sobre unos bienes está decidiendo sobre la vida de una persona. Y eso me parece a mí que es fundamental, la formación continua. 2 o 3 años tiene que tener el juez de formación para poder ponerse a decidir sobre una cuestión tan trascendental en la vida de las personas. Ahí hay otro punto, doctora, es los procesos en los cuales está involucrar las evaluaciones a los jueces. ¿Está en camino o está en proceso de la evaluación a la Corte Nacional de Justicia? Sí, señor. ¿Cómo es este proceso? Sí. ¿Cuáles son las trabas que hay y las salidas a esas trabas? Bueno, la evaluación es una cuestión que ya fue también aprobada en el Pleno. En este momento estamos puliendo la metodología. Hay que votar. Ya en este momento hay que votar. ¿Cuál de las metodologías que se han presentado es la más adecuada? Para mí ya hemos discutido suficiente sobre las metodologías. ¿Y cuáles son las metodologías que están en votación? Básicamente son 3, diría, porque ya apareció una nueva postura. Son 3 metodologías. La una, que básicamente plantea que 3 niveles de investigación que son de evaluación. Uno, que es el nivel de la legitimidad del nombramiento, que no nos correspondería a nosotros, sino a la Contraloría General del Estado. Otra, que es la técnica específicamente, que nosotros planteamos se haga a través de la academia para no hacerla directamente el Consejo de la Judicatura, donde se analizaría el desempeño, donde se analizaría la calidad de las sentencias, procurando bajo toda circunstancia no meternos en el contenido. Y una tercera, que sería el tema de los bienes de los jueces, que no nos correspondería tampoco a nosotros, sino a los órganos especializados de la Fiscalía. Esos 3 elementos nos permitirían después tomar una decisión final respecto de los jueces que tienen por derecho el quedarse y por derecho también el irse. Esa es una de las metodologías que está planteada. La otra metodología es una metodología que se elaboró desde la propia Escuela Judicial y el propio organismo de gestión procesal, que básicamente se refiere solo al segundo punto que he mencionado, es decir, el desempeño de los jueces, cómo han sido sus sentencias, cuántas sentencias han hecho, etcétera. Y una tercera que fue presentada ayer por la doctora Aragundi, que básicamente comprende también veedurías ciudadanas como la primera, pero además un conjunto de equipos evaluadores, que además integraría una prueba de conocimiento y la evaluación que también está en la primera propuesta de los desempeños de los jueces. Entonces, también está en esta última propuesta presentada ayer la intervención de, más bien dicho, el análisis de los origen del concurso y también de los bienes de los jueces. En lo único en lo que diferiría es en la forma de hacerlo, porque en la primera propuesta nosotros habíamos planteado que quien lo haga es la Contraloría, la UAFE y la academia, la técnica, digamos, y en esta tercera propuesta, si bien estaría la UAFE, todavía no está claro quién haría el análisis de la legitimidad del concurso y lo técnico lo harían unos 8 equipos de abogados que podrían analizar el desempeño de la Corte. Una cosa en la que yo discuto respecto de esta tercera propuesta es el tema de quién va a nombrar a esos grupos para hacer la evaluación. Porque, y además 8 es demasiado. En fin, pero esas son discusiones que ya hemos tenido en el Pleno y ahora nos toca votar entre esas 3. Esa es, para mí, es una cuestión ya de votación para ya seguir adelante cualquiera que sea de ellas la que gane. Doctora, ¿cuáles son las principales preocupaciones que se tiene en estos momentos con todo este proceso que están realizando y que usted ha mencionado es una tarea titánica realmente? Sí. Bueno, nuestras principales preocupaciones son primero la evaluación. La primera cuestión es la evaluación. La otra cosa es el concurso que estamos llevando adelante de fiscales. Nosotros hemos dicho ya en los medios de comunicación que no se dejen llevar por rumores. Sabemos que anteriormente efectivamente se vendían las preguntas, se vendían incluso los puestos. Eso no va a ocurrir y si alguien sabe, le pedimos muy comedidamente que haga la denuncia. Nosotros no vamos a utilizar el banco de preguntas anterior, estamos construyendo un nuevo banco de preguntas y un nuevo banco de casos que ha sido hecho además con la ayuda de las universidades. Entonces yo quiero insistir fuertemente en que este es un proceso transparente y cualquier indicio de corrupción debe ser denunciado de la manera más contundente posible. Daniela Salazar, decana de
el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito dice en su cuenta de Twitter: el Consejo de la Judicatura debe ejercer potestad disciplinaria respecto de infracciones cometidas por servidores de la función judicial del gobierno pasado y del actual. Así como no todo valía por el proyecto, entre comillas, no todo vale por la transición. La meta es institucionalizar, no descorreizar. Qué importante esta última frase, ¿ah? La doctora Devanira Salazar dice: la meta es institucionalizar, no descorreizar. Así es. Si descorreizar es una condición para institucionalizar, es otra cosa. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero no, esa no puede ser la meta en sí misma. Así es, o sea, el tipo de argumentos de este proceso no vale porque era correísta, o esta persona no tiene valor porque era correísta, no son suficientes. No son suficientes. El objetivo es institucionalicemos una justicia. Yo en eso comparto totalmente lo que ha dicho Daniela, y esa es nuestra misión, y para eso están también la opinión pública, para que nos indiquen dónde estamos fallando. Sabemos que estamos en deuda porque en lugar de gastar energía en estas disputas, que para mí me parece que deberían ser superadas y asumidas ya desde hace rato, deberíamos estar más preocupados de las otras cuestiones que están sobre nuestras espaldas. Claro, yo creo que aquí cabe un mensaje a todos los respetabilísimos miembros del Consejo de la Judicatura, todos, incluida usted, doctora, y es evidentemente que estén a la altura de lo que la patria exige en este momento. O sea, yo creo que estamos en un momento muy delicado. Cualquier error, cualquier indicio de desviarse por el camino incorrecto, no hacer lo correcto, sería catastrófico para este proceso. O sea, así es. Eso me parece que no se está entendiendo la trascendencia que tiene esto para la historia de este país. Y creo que es necesario decirles desde estos micrófonos y desde, creo, también este espacio, que tienen que estar a la altura ética de las circunstancias, me parece. Sí, muchísimas gracias. Así lo entendemos, y yo sé que podemos hacerlo mejor, y esperemos que podamos efectivamente superar estos inconvenientes. Estaremos pendientes. Gracias, doctora Angélica Porras, por estar con nosotros. Volvemos luego de un corte. I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipino. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm South Japanese. We are mankind. De repente se acercó y me besó. Fue un impulso. Solo lo abracé, le di un beso en los labios y corrí. Porque yo tenía entonces 20 años y no pensaba casarme en ese tiempo. Le pedí su teléfono y no quiso darme. Creo que yo le gusté primero, seguro, ya que... Es un ángel. La conocí en una tienda. Fue en una clase donde la conocí. Y me dijo: tengo la mujer perfecta para ti. Y él sabía bailar, pero no muy bien. Era mi media naranja. Es mi reina, pero yo soy el rey. Le dije: te quiero preguntar algo, y ella dijo: ¿qué? Y de rodillas, yo... La vi reírse y temblar. Está muy apenada. No sé si dije: ¿te casas conmigo o quieres ser mi esposa? ¿Quieres ser mi esposa? Se me declaró en mi cumpleaños. Y ella dijo: sí. ¿Estás seguro? Perdón. Yo creo en el espíritu. Creo en la confianza. La belleza. Creo en mi mami. Helado de fresa. ¿La música? Chocolate. Creo en... caricaturas. Ser honesto contigo mismo. Yo creo en Santa Claus. Pues en los ovnis. Creo en lo que quiero. Creo en mí mismo. Creo en mí misma. Creo en la paz.
Estamos de regreso a las 8:40. Mole el Jardín se reinventa constantemente para ti. Es un espacio amplio para descubrir y vivir nuevas experiencias de todo lo que tanto te gusta en moda, tecnología, decoración y más. Ven y visita Mole el Jardín. Y tu Mastercard vale más que tu efectivo porque te permite tener un mayor control de tus gastos, te ofrece beneficios en tus lugares favoritos y lo más importante, es mucho más seguro que tener tu dinero en el bolsillo. Conoce más en www.latinoamerica.mastercard.com. Y vamos con información. La Defensoría del Pueblo del Ecuador realizó la socialización de una resolución defensorial en el marco del decenio afrodescendiente. Gina Benavides, defensora del pueblo encargada, enfatizó que esta resolución responde a la necesidad de las organizaciones de la sociedad civil afroecuatoriana que han planteado a la Defensoría del Pueblo el poder retomar un compromiso adquirido por el Estado ecuatoriano para impulsar el decenio internacional por los derechos de las personas afrodescendientes. En una reunión estuvieron representantes de organizaciones sociales como David Quiñones, secretario de la Comisión Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Afroecuatoriana, también Tania de Jesús, en representación de las mujeres negras de Imbabura y Carchi, también Víctor Arroyo, representante de la Comuna Río Santiago, y líder Góngora Farías, representante de la Mesa de Organizaciones de la Sociedad Civil y Comunidades de Muisne. La titular de la Institución Nacional de Derechos Humanos del Ecuador señaló que después de firmado el decreto ejecutivo 915, no se han concretado acciones específicas para dar lugar al cumplimiento al mandato que estableció Naciones Unidas de trabajar en un plan de acción específico. En ese contexto, la Defensoría ha articulado acciones para dar cuenta de los avances de este compromiso adquirido por el Estado. Por ello, la Defensoría, como respuesta a una petición de la Comisión Nacional de las Organizaciones de la Sociedad Civil para que se cumpla en este mandato la resolución estableciendo líneas de acción basadas en los estándares internacionales sobre la importancia del decenio y abordar los principales problemas que enfrenta la población afro, tales como despojo de tierras y territorios, inexistencia de consulta y participación, desplazamientos forzosos, discriminación generalizada, también criminalización y crímenes a personas afroamericanas. Sobre este decenio afrodescendiente, en la resolución se exhortó al presidente de la República que implemente las resoluciones de Naciones Unidas como también a la Asamblea Nacional para que expida una ley que garantice los derechos de los pueblos afroecuatorianos, que contengan acciones afirmativas como medidas de reparación por la discriminación histórica y exclusión de la estructura del Estado en las que han sido sometidos. Y una de las eventos que se dieron bajo este contexto macro que acaba de leer Verónica Larrea tiene que ver precisamente con la resolución de la Secretaría de Riesgos que se dio en el gobierno de Rafael Correa después del sismo en mayo del 2016, donde se declaró a Muisne zona de riesgo y inhabitable, es decir, eso era un despojo y una salida de todo el pueblo de la isla de Muisne y del sector, evidentemente porque supuestamente estaba en altísimo riesgo por el tema de tsunami, cosa que nunca se ha dado. Y los pueblos, la mesa de organizaciones sociales de Muisne, los pueblos de Muisne, han presionado y están pidiendo y exhortando, y lo ha hecho también la Defensoría del Pueblo en ese sentido, a que el gobierno derogue, o la Secretaría de Riesgo derogue esa resolución y el Estado ecuatoriano precisamente impida. ¿Cuáles fueron los impactos, buenos días, líder Góngora, de esta resolución y cómo está enfrentando este proceso? Buenos días, le escuchamos. Muy buenos días y gracias por la oportunidad. Un saludo a nombre de los pueblos que estamos en resistencia. Así es. Frente a un despojo, a un desplazamiento forzado, digamos, ¿verdad? Que causó esta resolución 073 de la Secretaría de Gestión de Riesgo. Somos más de 13.000 habitantes que hoy en la isla estamos viviendo. Hemos sido afectados no solo por el terremoto 7.8 y sus réplicas, sino afectados directamente en nuestra economía, digamos, porque no podemos hacer absolutamente nada, ya que se declaró inhabitable de altísimo riesgo. Empezando por el riesgo, digamos, ¿verdad? Primero, que en la historia, digamos, que ha tenido Muisne a lo largo de su historia,
no hay eventos de tsunami que han habido en esa costa, digamos, en ese 10 kilómetros de costa que tenemos. Como sabemos todos en el Ecuador, el riesgo no es solo para Muisne, si en caso eventual pasase un terremoto. ¿Para Salinas o para Esmeraldas o para...? Para Guayaquil, para Machala, Pedernales, para todo. O sea, es la costa pacífica, no solo nuestra, sino toda la costa pacífica de América Latina, que hay este cordón de fuego que nos tiene ahí a todos en problemas. Lo que debemos hacer es prepararnos hacia eso. Pero se declara solo a Muisne. ¿Por qué? Nosotros decimos, ¿Qué había atrás de eso? Hay intereses ahí, seguros de las empresas turísticas o de otros. Uno no logramos descifrar qué mismo está atrás, ¿verdad? Pero se nos declara basado en una monografía de un estudiante que hizo una tesis basada en el terremoto que ya hubo en 1906 y que fue de mayor fuerza, digamos, fue de 8.6, lo que se nos informa desde la historia, digamos. Incluso ese 8.6 no pasó nada en Muisne, ¿verdad? Porque teníamos más manglares, más mangos, más palmas, había mayor protección de estos ecosistemas a la misma isla, ¿verdad? Y se nos declara, basado en esta monografía, que no la hace ni siquiera en la ciudad de Muisne, sino en la ciudad de Esmeralda. O sea, fue para la ciudad de Esmeralda. Y traslapan eso y hacen su declaración basado en eso. Esta señora ahora trabaja, esta estudiante en esa época, ahora trabaja en el INOCAR. Nosotros nos dirigimos al INOCAR porque es la institución científica que estudia estos fenómenos de inundaciones, de aguaje, de maremotos. Ellos son especializados, son nuestros científicos y reconocidos. Es una institución del gobierno, del Estado ecuatoriano. Ellos nos dicen, nos escriben y nos dicen, mire, no hay información sobre la zona, no hemos hecho estudios, no tenemos ni siquiera sobre el país, peor sobre Muisne. Y la última carta, esa fue en el 2016, después del evento que nos dijeron, nos comunicaron. Después hemos consultado si se han hecho recientemente. Nuevamente nos responde que no hay información, que no se han hecho estudios y que ni siquiera se han iniciado los estudios. Cuando se nos ha mentido a lo largo de los años que vamos a hacer estudios, pero no hay nada serio. ¿Y eso qué más ha traído? Ha traído consecuencias. No podemos construir casas, ¿verdad? Nosotros hacemos a la brava, pero así no es. O sea, no podemos los ecuatorianos estar en eso, tirijale ahí, ¿verdad? No podemos tener crédito los que vivimos en la isla. No hay agua potable, no hay alcantarillado. O sea, los afectados de este terremoto hemos sido los muisneños y seguimos siendo, ¿verdad? Porque hay un abandono del gobierno, de sus políticas, de sus planes, de sus cosas que está obligado a hacer frente a una población que es afectada por mandato constitucional. Deberíamos ser tratados en mejores condiciones, pero esto no ha ocurrido. Más bien se nos dicen salgan, están en riesgo y siguen manteniendo eso sin ningún estudio técnico ni científico. Se les dice salgan, este gobierno lo ha dicho, las autoridades actuales, bueno, la Secretaría de Riesgo está en proceso de juntarse al Ministerio de Defensa, pero ¿qué pasa con las autoridades de este gobierno? ¿Cuáles han sido las respuestas? Este gobierno ha sido silencio total por parte del presidente. Ni una palabra sobre Muisne. No ha dicho absolutamente nada. Usted revisa todas las declaraciones del presidente, no hay una palabra relacionada con este riesgo de Muisne, esta inhabitabilidad. Solo su secretaria ahí nos convocó, la secretaria de riesgo, doña Ocle, nos convocó a una asamblea popular para conocer y finalmente nos dejó parados en la isla. Estuvimos ahí todos los muisneños esperando para darle a conocer lo que pasa, lo que sucede. ¿No fue? Y no fue. Esa es la relación que hemos tenido con el gobierno. Es por eso que invitamos a la Defensoría del Pueblo a que haga la visita en campo, en situ, que vaya ahí, vea, converse, haga sus estudios, sus análisis, y por suerte sale esta resolución que le exhorta al presidente a derogar esto inmediatamente, porque es una cuestión que nos está llevando más al empobrecimiento. O sea, no es posible maltratar a 13.000 habitantes, a 13.000 ciudadanos ecuatorianos afectados de un terremoto. Si insisto en eso de afectados porque es una categoría especial que la misma Constitución lo contempla, ¿verdad? Ella misma le dice, mire señor, exprese disculpas públicas a este pueblo.
¿ya? Porque tienen ese derecho, ¿verdad? Nos han maltratado durante estos 2 años después del terremoto y seguimos ahí. Y también le dice que garantice los planes, las políticas públicas que tienen el gobierno, que hacerlo, consultando a la población, dándole la información necesaria. Y también le dice, se dispone, digamos, de manera inmediata que los ministerios provean de las necesidades básicas que tiene este pueblo, y principalmente de agua, de salud, de educación, de saneamiento. Pero no hay respuesta hasta hoy día. A pesar que tiene tiempo, un tiempo límite, digamos, para pronunciarse, no hay una sola palabra del presidente. O sea, no sé si mejor decir no somos ecuatorianos o qué pasa, pero él dice en la prensa, dice al país, al mundo que está dialogando, que está conversando, pero con nosotros no. Y lo hemos pedido, no es que no queremos conversar. Estamos dispuestos, estamos abiertos al diálogo. Y queremos demostrarle a él, con todos los conocimientos que hemos generado ahora, que no hay ningún riesgo. O sea, el riesgo que tenemos es como lo tiene toda la costa pacífica. Y en esas condiciones hay que prepararnos, no maltratarnos. Estamos con Líder Góngora, dirigente de la Mesa de Organizaciones Sociales de Muisne. Líder, en esta resolución, recordamos, se prohibió los asentamientos humanos en Muisne. ¿Cómo está la situación ahora? Dice que hay gente viviendo en la isla en estos momentos. ¿Cuántas personas son y qué es lo que piensan hacer? Yo creo que hay que decirle al país que los muisneños no abandonamos la isla. Un porcentaje grande, mayor, 60%, salió de la isla al inicio del terremoto, ¿verdad? Y luego hemos regresado ya más del 90%. Ese otro 10% que queda suelto está ubicado donde el gobierno los ubicó, que es al frente, ¿verdad? Los muisneños no vamos a salir. Ahí está nuestra historia, nuestros cuentos, nuestras leyendas. O sea, ese es nuestro territorio. Somos pueblos ancestrales y no nos pueden sacar de ahí. No vamos a salir. Por eso hemos dicho, no nos vamos, ahí nos quedamos. Es un pueblo que no está loco, es un pueblo que vive la historia, que sus ancestros la han transmitido. Y han vivido con el mar toda la vida, ¿no? Toda la vida. Claro. O sea, yo de chiquito, desde mi casa, mi casa está a una caleta que se llama. Cuando el agua sube, se llena de agua. Yo de la ventana con mis hermanas nos lanzamos cuando hay agua, a bañarnos, a distraernos, a divertirnos. Eso ha sido la vida de un muisneño y está el mar ahí siempre. Es lindo, bello, hermoso. ¿Cómo vamos a dejar una playa tan linda, preciosa, con manglares, con bosque, con comida para la gente, ¿verdad? Ahí están los pescados, los cangrejos, hay todo, mujeres y hombres. Estamos ahí, no nos vamos ahí, eso es seguro. Lo que debería hacer el presidente es sentarse con nosotros. Pero si no pasa eso, vamos a tener que seguir insistiendo en otras medidas que no queremos hacerlas, no queremos llegar a eso, porque no es digno para los muisneños hacer eso, sino más bien vamos a seguir en esta lucha de lograr que se derogue esto. Y estamos pidiendo a otras instituciones que se pronuncien también. Ya el INOCAR lo ha hecho, que son los científicos del Ecuador. Entonces no sé qué está esperando el presidente. Estamos finalmente, líder. De hecho, usted menciona varias veces el tema del terremoto. ¿Qué pasa con Esmeraldas a partir del terremoto? ¿Cuáles son las condiciones en que sigue viviendo la gente? Si el Estado ecuatoriano ha intervenido, como se dijo que iba a intervenir, el proceso de reconstrucción, ¿cómo le ven ustedes? O sea, nosotros vemos que está quedado totalmente. O sea, hay unas casitas hechas por ahí, un puentecito hecho por ahí, mal hechos, ¿verdad? Unas construcciones que ellos mismos dicen están en zona de riesgo, por ejemplo, esta construcción que han hecho en el malecón de Esmeralda, que bien por Esmeralda, ¿no? Pero si dicen que esa es una zona de riesgo, está a 50 metros del mar y construyen esos edificios para ellos, o sea, están en riesgo. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Y por qué a Muisne no? O sea, se dijo que habían 80 millones para Muisne, para la reconstrucción de Muisne. Nosotros decimos, ¿dónde está esos dineros? No ha llegado. No hay ni una casa, 0 casas construidas en la isla, 0 casas. O sea, no es que lo metimos, vengan a verlo. Ahí estamos. O sea, no hay agua potable, no hay alcantarillado. Que son ya necesidades que venían ya de épocas atrás, pero que estos dineros podrían permitirnos a los muisneños gozar de estas necesidades básicas, ¿verdad? Esa inversión no se ha hecho. Los créditos no nos han dado. O sea, no sé de qué reconstrucción están hablando. En la televisión hablan, tienen comité, la vicepresidenta va, habla, solo bla bla.
pero en la práctica, en la realidad, no hay absolutamente nada en mi isla. Quizá para terminar y volver al punto que decía Verónica sobre la resolución que se dio también de los pueblos afrodescendientes y de la exhortación. ¿Cuál es el objetivo y cuál es el sentido de todo esto? O sea, primero es que hay un reconocimiento mundial, internacional de Naciones Unidas, que el Ecuador no lo ha cumplido, ¿verdad? Ya llevamos más de 4 años y no hay nada para los pueblos. Usted sabe, nuestra provincia de Esmeralda, las necesidades básicas desde San Lorenzo hasta Muine, Quinindé, casi son el 98%. ¿Verdad? La ciudad de Esmeralda no tiene agua en estos momentos, no hay agua en la ciudad. Y dice, ¿y dónde están los dineros? ¿Verdad? En Muine no hay, en Limones no hay, o sea, si me pongo a nombrar son toditos. Entonces, lo que exigimos al gobierno es que cumpla lo que firma. Si él firma, es firmante de las Naciones Unidas, además la Constitución le manda atender a estos pueblos, ¿verdad? Por sus derechos colectivos, porque somos ciudadanos ecuatorianos, porque somos parte de este país, porque contribuimos al país. Y solo la Defensoría del Pueblo nos da la razón, pero los gobiernos no hacen nada. Le exhorta a varias cosas, crear entre ellos para el cumplimiento de esta resolución para el pueblo afroecuatoriano. Exhorta al presidente a crear una secretaría para que se dé cumplimiento de eso. Porque a otros sí, porque a los pueblos afros no. O sea, aquí hay unas cuestiones, no sé qué está pasando en el Ecuador, hay desigualdad o categorías de ecuatorianos. Cuando la Constitución dice que todos somos iguales, ¿verdad? Debería ser así, pues, pero no lo es, porque lo estamos demostrando. Miren sus estadísticas, ¿verdad? ¿Por qué se genera la violencia? No es por el guacho, pues solo. Violencia está ahí porque estamos empobrecidos, nos tienen empobrecidos. No hay fuentes de trabajo. ¿Qué hace la gente? La gente no tiene otra más, pues. Ir a pescar, la pesca está bajando. Ir a conchar, las conchas se están bajando. ¿Por qué? Porque estos ecosistemas fueron destruidos por los camaroneros, por los palmicultores, por las mineras. O sea, nos han, entre otras cosas, jodido a los pueblos. Y nos están empobreciendo aún más. No se cumple. Líder, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre bienvenido y estaremos pendientes de esta... creo que nuestra responsabilidad también como detrás de nuestros micrófonos es pedir a las autoridades una explicación sobre por qué no se pone asunto, diríamos así, no se toma en cuenta la petición de los pueblos de Muisne y de Esmeraldas. Gracias, líder, siempre bienvenido. Volvemos luego de un corte. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Sucesos con Juan Carlos Calderón. Estoy tan orgulloso de ti. Eres imparcial, objetivo y sincero. Has aprendido lo que necesitas saber. Así es, Diario La Hora. Llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal.